Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre el Mundo y Yo. Dejamos a Europa un poquito en caos, ¿verdad? Mientras Europa se llenaba de revoluciones, emperadores, restauraciones, pues ahora nos vamos a ir al otro lado del charco y vamos a volver a Estados Unidos. Estados Unidos estaba creciendo a velocidad de un TikTok viral y no con sutilezas, con guerras, compras millonarias de tierra y low-key medio robando tierra también México. Racismo institucionalizado, que vamos a hablar de eso, y una contradicción del tamaño de su mapa. Porque hoy vamos a hablar de cómo ese país nació prometiendo libertad y para todos y todos somos iguales. Y la verdad es que no fue así. Pasó el siglo XIX excluyendo a casi todos, esa es la realidad. Expansión, guerra, desigualdad. Ese fue el verdadero ADN de Estados Unidos en este siglo. Y siento que una vez que empecemos a ver esta historia de Estados Unidos, pues vamos a poder empezar a decir, con razón, con razón Estados Unidos está como está. Y no solamente Estados Unidos, hemos aprendido mucho de la historia de diferentes países y justo para eso es la historia, para poder entender por qué estamos como estamos hoy, para bien o para mal. Entonces, ¿cómo fue que en pocas décadas pasaron de ser las 13 colonias, porque te acuerdas que hablamos de que eran las 13 colonias, o sea, colonias de Gran Bretaña, pasaron de eso a ser un imperio continental, a costa de México, de los pueblos originarios de ahí y de millones de personas esclavizadas? Prepárate, porque este chisme va con frontera, con cañones y con un gran, ay sí, pero es que la libertad no aplica para todos. Y vamos a ver esto aquí, en Entre el Mundo y Yo. Ok, entonces vamos a ponerle un poquito de contexto a dónde nos quedamos en Estados Unidos. La última vez que hablamos de Estados Unidos estaban estrenando su independencia. Firmaron su ruptura con los británicos en 1776 y poco después ya estaban creando una constitución que prometía libertad, justicia y derechos. Pero había un pequeño gran detalle. Desde el día 1 que se formó Estados Unidos, la esclavitud era legal y súper común en el sur. Millones de personas afrodescendientes fueron secuestradas, fueron vendidas, azotadas y obligadas a trabajar sin paga. Todo eso en el nombre del progreso. Así que mientras gritaban, todos los hombres son creados iguales, lo que querían decir más bien era, bueno, si eres un hombre blanco con tierra, porque si eres mujer, si eres negro, si eres inmigrante, no aplica para ti, obviamente. Entonces, antes de empezar con este episodio, quisiera mencionar a los personajes principales que tienen que ver con esta historia, ¿no? Número 1, vamos a hablar del presidente Andrew Jackson. Era un presidente populista, militar, y él fue el principal autor del Indian Removal Act. O sea, nada más con el nombre, madre mía del señor, ¿verdad? O sea, prácticamente era avanzar hacia el oeste. Y si te encontrabas con una comunidad india, ¡vámonos! Los aventabas a ver a dónde. También está Frederick Douglass, ex esclavo que se volvió uno de los abolicionistas más influyentes de la historia. Está Harriet Tubman, activista que ayudó a liberar a esclavos a través del Underground Railroad. Vamos a hablar un poco más de eso después. James K. Polk también, que fue el presidente que impulsó la guerra contra México. El presidente Polk fue el que estaba al poder cuando Santa Anna estaba al poder en México y creía firmemente en el supuesto y llamado destino manifiesto. Que tú dirás, ¿qué es destino manifiesto? Hablamos de eso en el episodio ¿qué fue? México post-independiente. Y pues Estados Unidos básicamente traía esta psicosis de que Dios me dijo que tenía que expandirme hasta la otra costa de este continente. Entonces, pues sí, pero en medio de ahí estaba México, había pueblos indígenas y le valió queso. Entonces, porque Dios dijo, prácticamente fue como el OG Make America Great Again.
También está, obvio, Repping Mexico, Antonio López de Santa Anna, político y militar mexicano, figura clave y muy polémica en la guerra contra Estados Unidos. Está Elizabeth Cady Stanton, fue la líder del movimiento feminista y organizadora de la convención de Seneca Falls. Hablamos de ella en el episodio del 8M. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches. Hombre o mujer, es como una perspectiva al feminismo. Sojourner Truth es una activista afroamericana que luchó por la abolición y también luchó por los derechos de la mujer. Y Sitting Bull, me gusta ese nombre, era un líder Sioux. La palabra Sioux realmente se escribe S-I-O-U-X, pero como viene del francés, ni la I ni la X se pronuncian. Ay, Anaís, qué intelectual. Lo googleé, porque no quería decirlo mal. Y vamos a hablar un poquito más acerca de ese grupo, los Sioux. Sioux, así como Sue Sylvester, casi que no se dice, pero se escribe como ya te dije. Entonces este grupo fue el líder Sioux que se volvió símbolo de la resistencia indígena, ¿ok? Entonces ahora sí, ya que hablamos un poquito del contexto, donde nos quedamos y hablamos de los personajes principales, ahora sí vámonos a la historia como se debe. Ok, entonces vamos a empezar, ¿cómo te digo? Entendiendo cómo de 13 colonias pasaron a ser el casi medio continente, ¿verdad? Entonces, después de su independencia, Estados Unidos empezó a comerse el continente a bocados grandísimos. Primero que nada, en 1803 compraron Luisiana a Francia, porque Francia era dueño de Luisiana y dijeron, te la compro, se la venden, vámonos, porque en ese momento Francia necesitaba la lana. En 1821 se quedaron con Florida. O sea, son partes de Estados Unidos que antes no eran partes de Estados Unidos. Solamente las 13 colonias fue lo que se fundó como Estados Unidos. Todos los demás estados se fueron anexando a la buena o a la mala, pero tuvieron que comprarlos o robarlos o colonizar los líderes de Estados Unidos, ¿no? En 1845 es cuando anexaron a Texas. Acuérdate, Texas primero se independizó de México, por sí solo. Por sus huevos dijo, yo ya no quiero ser parte de este cagadero, yo me voy a independizar. Y luego, ya independiente, Texas decide unirse con Estados Unidos, ¿ok? A veces hay como una confusión con ese tema. Y ahí vino el pleito fuerte. ¿Qué pasó? La guerra contra México en 1846. Una disculpa, es que tengo un granito en la nariz y los que me están viendo en YouTube van a decir, se está sacando el moco, pero no, tengo un grano y me molesta. Bueno, ahí fue donde vino el pleito fuerte. La guerra contra México de 1846 al 48. Duró 2 años y realmente Estados Unidos fue el que provocó el conflicto, pero México mega cayó en la trampa. Lo que pasaba era que el presidente Polk, con su destino manifiesto, quería más tierra. Y México, con un gobierno, acuérdate, México estaba post-independiente, o sea, el desmadre con patas. México tenía un gobierno dividido, un ejército sin recursos, y que fue liderado otra vez por Santa Anna, quien había sido presidente, dictador y hasta autoexiliado más veces de las que tenía dedos, o sea, ya no podía ni contarlas. Volvió al poder prometiendo que defendería al país. ¿Te acuerdas que México llegó a un punto donde ya estábamos tan en el hoyo y fue de que, güey, pues háblale otra vez a este man, güey, el que exiliamos, ¿cuál era? Sí, háblale, a ver si arregla este cagadero. Pues volvió y ahora sí que dijo, voy a defender al país. Y pues no se logró. A ver, ¿fue su culpa? La neta no. Porque Estados Unidos estaba con todo en ese momento y México las tenía de perder, la neta. O sea, no fue como que fue culpa de Santa Anna, sino la verdad yo le doy de que las circunstancias estaban cabrones. Y pues bueno, al final del día Santa Anna piensa en su Delulu Head que podía ganarle a Estados Unidos. Obviamente no le gana, lo secuestran Estados Unidos prácticamente y lo hacen firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México perdió más de la mitad de su territorio. California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming pasaron a manos gringas. Todos esos estados eran parte de México, imagínate. Y todo bajo el lema del destino manifiesto, la creencia religiosa, por eso digo que el low-key psicosis, y nacionalista, de que Estados Unidos tenía el derecho divino, entre comillas, así como cuando hablábamos del absolutismo, ¿se acuerdan? Bueno, haz de cuenta, de expandirse de costa a costa.
¿Qué Dios le dijo eso al presidente James Polk? Sabrá Dios. Pero se lo creyeron y vámonos. Entonces, vi un TikTok muy interesante de cuál es la diferencia entre creer y psicosis. Pues si mucha gente cree en algo, ya es una religión, una creencia socialmente aceptada. Pero si una persona cree algo, entonces ya está loco y va al manicomio, ¿sabes? Para pensar. Entonces, pues bueno, están en este rollo, ¿no? De que tenemos que estar de costa a costa. Y todo esto bajo la promesa de porque Estados Unidos es un país libre y es libertad y justicia para todos, pero realmente libertad ¿para quién? Mientras compraban tierras y ganaban guerras, la hipocresía crecía. En el sur, por ejemplo, la economía dependía por completo de la esclavitud. O sea, realmente no había economía si no había esclavitud, porque el ganar dinero se basaba en trabajo, o sea, sin paga. En el norte, por otro lado, comenzaban ya a industrializarse un poco más y algunos empezaban a rechazar la esclavitud, aunque más por razones económicas que morales, la verdad. En medio de todo esto, surgieron figuras como Frederick Douglass, que había escapado de la esclavitud y se convirtió en una de las voces más poderosas del siglo. Imagínate lograr escapar de la esclavitud y volverte una de las voces más poderosas. ¡Wow! Su lucha fue respaldada por mujeres como Sojourner Truth, que también hablamos de ella al principio, quien en 1851 dio un discurso increíble llamado Ain't I a Woman? O sea, ¿acaso no soy yo una mujer? Un discurso desgarrador donde cuestionaba por qué a las mujeres blancas eran vistas como delicadas y protegidas, mientras a ella, como una mujer negra, la trataban con brutalidad, sin derechos ni humanidad. Por eso el Ain't I a Woman? Un discurso que rompió definitivamente esquemas y que sigue doliendo muchísimo incluso hasta hoy. Y en 1848, Elizabeth Cady Stanton organizó la convención de Seneca Falls, donde exigieron que las mujeres por fin pudieran votar. No es como que les dieron el voto ahí, de hecho faltaba mucho tiempo para que nos los dieran, pero sí fue el inicio formal del feminismo en Estados Unidos, aunque las mujeres negras quedaban una vez más fuera de esta narrativa. Por eso hoy en día, en el episodio de 8M, ahí lo pueden ver, hay muchos tipos de feminismo porque realmente el feminismo no nos atraviesa a todas por igual y hay que aceptar eso, ¿no? Y pues bueno, entonces ya estamos viendo que realmente la libertad pues no era para todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba si los presidentes que fueron parte del Destino Manifiesto o estuvieron en esta onda del Destino Manifiesto querían de costa a costa, o sea, querían que Estados Unidos fuera desde la costa este a costa oeste, pero en medio había pues muchos pueblos indígenas, hasta México estaba y les valió queso. ¿Qué pasó con esos pueblos indígenas, no? Y pues bueno, realmente lo que pensaban ellos era, pues hay que borrar para expandir. Hay que borrar a esos pueblos indígenas para expandirnos nosotros. Entonces, en 1830, Andrew Jackson firmó el Indian Removal Act, que hablamos al principio. Su objetivo, básicamente, era expulsar a los pueblos originarios de sus tierras en el este para liberar espacio, entre comillas, a los colonos blancos. Lo cual me suena mucho cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, bajo esta misma premisa, en su libro Mein Kampf, habla acerca de Lebensraum, que quiere decir necesitamos espacio para los verdaderos alemanes de sangre pura, como él decía. Pues más o menos esto es lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento. El caso más infame fue el de los Cherokee, que fueron obligados a caminar más de 1,000 kilómetros hasta territorio indio que hoy es Oklahoma. Ese éxodo forzado, que acuérdate que éxodo es cuando mucha gente migra de un lado a otro, fue conocido como el Sendero de las Lágrimas. Murieron miles y miles por hambre, por frío y enfermedades. Imagínate caminar y caminar y caminar por días, ser obligado a dejar tu casa, tus costumbres para buscar un lugar donde sobrevivir si es que llegas, ¿no? Entonces, yo también tenía esta duda de que, a ver, pues ok, llegan los americanos y vete porque ahora va a ser mi tierra, pero ¿a dónde los mandaban? O sea, ¿qué pasaba con esas comunidades? Pues los mandaban a tierras consideradas como improductivas, entre comillas, o inútiles por los colonos. Básicamente la mayoría eran al oeste del río Mississippi. Era
un intento sistemático de desaparecerlos en el mapa, haz de cuenta, sin decirlo así, pero pues básicamente eso era. Y el caso de los Sioux, ¿te acuerdas la palabra que hablamos, S-I-O-U-X? De los Sioux también es clave. Y te voy a platicar de la palabra Sioux. La palabra Sioux proviene de un término peyorativo dado por otros pueblos nativos. Peyorativo quiere decir que es como un slang, o sea, no un slang, pero como una palabra que no es bonita, ¿verdad? Pero a ellos se llamaban a sí mismos Dakota, Nakota o Lakota, Nakota me dio risa, que significa aliado o amigo. Y los Sioux fueron uno de los pueblos más resistentes a la colonización, y su líder, llamado Sitting Bull, se volvió leyenda por su defensa del territorio y la dignidad indígena. Entonces, al final del día, los Sioux fueron como un grupo de resistencia ante los colonizadores, y su líder es Sitting Bull, que sigue siendo leyenda hasta ahorita y clave como una imagen muy significativa para los pueblos indígenas, incluso el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Estados Unidos bajo esta premisa de libertad, justicia para todos, pues no para todos, güey, porque nada más era para los hombres blancos y ni siquiera ser blanco era como que suficiente, porque también hubo muchos inmigrantes de Europa que eran blancos y como quiera los discriminaban horrible, o sea, tenías que ser tal cual americano, casi creo. Entonces, en el siglo XIX fue cuando llegaron miles de inmigrantes europeos, irlandeses, alemanes, polacos, entre otros. Pero aquí viene la parte que rara vez se cuenta, porque en Estados Unidos, como te digo, ser blanco no garantizaba nada, o sea, a los inmigrantes se les discriminaba brutalmente. A los irlandeses, por ejemplo, los llamaban simios y los culpaban de enfermedades, imagínate eso. No les rentaban casas, porque pues obvio los veían que eran de otro país y decían, no, aquí no. Les pagaban la mitad que a otros. Y a muchos los obligaban a hacer los trabajos más peligrosos, como construir vías de tren o cavar minas. Entonces, la igualdad, entre comillas, era solo para los protestantes blancos con apellido inglés. O sea, si te llamabas algo Son, de que Johnson, o sea, ya la armaste, ¿no? Y en las ciudades industriales, las mujeres y los niños trabajaban de 12 a 14 horas diarias por centavos, que eso también tiene mucho que ver con la revolución industrial que vimos el episodio pasado o antepasado. Porque Estados Unidos en este momento también estaba a full con su revolución industrial y era el mismo problema. A las mujeres y a los niños no les pagaban lo suficiente. Porque si no eras rico, prácticamente en Estados Unidos, pues eras desechable, casi creo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿realmente había igualdad? Pues no, había igualdad como te digo, si eras hombre blanco y nacido en América o con apellido inglés, sí, pero todos los demás, bygone, o sea, la neta no. En resumen, Estados Unidos crecía rápido, muy, muy rápido, pero lo hacía como una pirámide, como la típica pirámide que se hace cuando empiezan a nacer nuevas clases sociales, ¿no? Pero en esa pirámide había muy pocos arriba y muchos abajo, y todo sostenido por explotación y sobre todo esclavitud. Los esclavos no eran ciudadanos, no tenían derecho al voto, no tenían derecho a tierra, no tenían derecho a nada, o sea, eran prácticamente propiedad de sus patrones, entre comillas, blancos. Los pueblos indígenas no eran reconocidos como humanos completos, imagínate eso. Las mujeres eran propiedad legal de sus maridos y los inmigrantes eran mano de obra barata. Entonces imagínate, tú siendo un hombre blanco, americano o inglés, pues tenías la vida resuelta porque no le pagabas a la gente que trabajaba por ti, no tenían derechos, entonces tú nada más hacías dinero a lo menso, ¿no? Y en medio de esta olla de presión ideológica, cada nuevo estado que se integraba al país habría un debate feroz. ¿Sería un estado esclavista o libre? Porque acuérdate que para ese entonces el norte ya estaba más con estas ideas liberales y no por moral, sino más bien por economía. Pero el sur estaba muy arraigado en la esclavitud porque su economía dependía del trabajo forzado y gratis, ¿no? Entonces, cada nuevo territorio traía consigo la amenaza de una nueva guerra interna. Y eso no tardaría en llegar. Entonces, para terminar,
quiero terminar con una reflexión, ¿no? Al final del día, ¿te acuerdas cuando hablamos de por qué México es como es? Pues bueno, es que México pasó por muchas cosas que otros países no. Y yo te hacía mucho la comparación de México y Estados Unidos cuando hablamos de la Revolución Americana. Pues es que la Revolución Americana fue mucho más fácil porque nada más eran 13 colonias muy pequeñas, todos pegados, todos bajo la misma ideología, todos eran tratados iguales. Bueno, no es cierto, porque todavía había esclavitud ahí. En cambio, México era un país enorme, todos con demasiadas culturas diferentes, demasiado esparcidos por todo el país. Y pues sí, fue muy diferente, pero eso no significa que Estados Unidos no haya traído sus propios problemas, que incluso vemos hoy. El famoso Make America Great Again. Siento que el Destino Manifiesto fue el OG Make America Great Again. O sea, así como esa psicosis que tiene Trump ahorita de aranceles, los quito, los pongo, ahora hay 145%, ahora no, todo para hacer a Estados Unidos el mejor otra vez. Pues esa era la ideología de Andrew Jackson y James Polk. O sea, era cómo vamos a hacer que Estados Unidos sea el mero petatero de este continente y del mundo. Y todo empezó con el Destino Manifiesto. De las 13 colonias, expandirse hasta la otra costa y quitando todo de su camino. Entonces, Estados Unidos pasó realmente de colonia británica a superpotencia continental en un abrir y cerrar de ojos. Pero su ascenso, esto es importantísimo, fue construido sobre millones de cuerpos explotados, expulsados y olvidados. El país que hablaba de libertad, de progreso y la madre, estaba a punto de quebrarse por dentro, porque venía algo que era inevitable. Porque no puedes expandirte y nada más pensar en sí, me sigo expandiendo. No puedes hacer eso eternamente ignorando tus propias contradicciones, porque realmente fue una contradicción andante la expansión de Estados Unidos. En nombre de libertad me expando, pero ¿qué tal de los indígenas, de los esclavos, de las mujeres, de los inmigrantes? Realmente no había libertad para todos. Y cuando el país no pudo más, se rompió. La guerra civil estaba a la vuelta de la esquina. El norte y el sur por fin se iban a ver cara a cara. La esclavitud estaba en el centro del campo de batalla. Pero eso te lo voy a contar muy pronto, aquí en Entre el Mundo y yo.